Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política. Acercarles a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo, llevarles la máxima información. Hoy tenemos con nosotros a doña Gloria Cabrera, consejera en el Cabildo Insular de Gran Canaria por la formación política Coalición Canaria. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y encantada de estar de nuevo aquí. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, no podemos quejarnos porque con lo que está cayendo y con lo que está sucediendo ahora mismo en la sociedad y en el mundo en general, pues qué le puedo decir, que con tener salud y las necesidades básicas cubiertas, pues uno no se puede quejar, la verdad. No puedo más que esperar que eso le ocurra a todo el mundo. Efectivamente. Y cuidándonos, cuidamos a los demás también. Sí, eso desde luego. Es fundamental. Sí, hasta es esencial. Que nos vacunen. Esencial, porque hasta que no nos concienciemos todos de que la protección nuestra realmente lo que hace es proteger al otro, porque a veces creemos que las mascarillas nos están protegiendo a nosotros cuando nos la ponemos, y lo que hacemos nosotros con nuestra mascarilla cuando nos la ponemos es proteger a todos los que están en nuestro entorno. Con lo cual, la importancia que tiene el llevar mascarilla, que a veces pues por una dejación dejamos que se nos caiga y dejar fuera la nariz o la boca, pues ese pequeño detalle puede hacer que muchas vidas corran peligro. Y la verdad que la concienciación debe ser la primera regla que tengamos todos en la mente hasta que lleguen las famosas vacunas, que bueno, parece que poco a poco están llegando, a pesar de que los datos nos demuestran que Canarias está a la cola, somos la última comunidad autónoma en vacunación de toda España. Desgraciadamente, pues nosotros tenemos la esperanza de que ese sea la luz al final del camino. Pues doña Gloria, comenzamos también, por supuesto, analizando la actualidad de la política insular, siendo usted consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, y me gustaría comenzar por algo y es una situación, ¿no?, que es una demanda por parte de los ciudadanos, que es la situación de las carreteras en Gran Canaria, carretera de competencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Efectivamente, mire, yo creo que he sido reiterativa, no ahora que tengo el acta de consejera, sino ya mucho antes. Yo creo que aquí hemos hablado hace años de la situación de las carreteras de la Gran Canaria 1, por ejemplo, carreteras de Gran Canaria que son competencias del Cabildo de Gran Canaria. La ciudadanía debe saber y debe entender y debe estar informada de que no todas las carreteras son competencias de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas. Muchas veces los ciudadanos dicen, no, porque el ayuntamiento, porque no tiene... Tengan en cuenta la ciudadanía que hay muchísimas carreteras de Gran Canaria que pertenecen al Cabildo de Gran Canaria y son competencias del Cabildo de Gran Canaria tener, sobre todo, mantenidas aquellas vías que suponen puntos negros para la ciudadanía y que suponen tramos de riesgo. ¿Y son identificadas y reconocidas? Pues desgraciadamente le puedo decir que no. En el último pleno, pues como usted sabe que yo estoy muy preocupada con esta situación porque veo continuos pues incidentes y accidentes en la Gran Canaria 1. Como ya le decía, hace años llevaba reivindicando que la Gran Canaria 1 tuviera una mejora hasta que llegara aquel famoso tren del que se habla continuamente, pues por lo que decíamos, porque hay puntos negros y tramos de riesgo que conflictúan mucho la situación y hace que nuestras vidas pues corran peligro, y yo creo que nuestras vidas no deben correr peligro. Pues al igual que está pasando con la Gran Canaria 1, pasa con diferentes tramos de carreteras de competencia del Cabildo. Pues le he preguntado al consejero del Cabildo de Gran Canaria y me dice que no tienen informes de esos puntos negros y esos tramos de riesgo de las carreteras de competencia del Cabildo de Gran Canaria. Yo le hablaba de una carretera que es la Gran Canaria 101, donde diariamente transitan miles y miles y miles de coches que para dar un cambio de sentido, hacen ese cambio de sentido en la puerta de un colegio donde hay más de 500 niños en ese colegio. Es gravísima la situación y eso se viene dando históricamente, no es una cosa nueva, no existe de repente ese colegio ahí, ese colegio es histórico, y ese cambio de sentido, yo creo que los directores y las directoras que han estado en ese colegio, por activa y por pasiva, lo han pedido a todas las instituciones, en este caso al Cabildo de Gran Canaria. Necesitamos que ustedes intervengan y tienen a 300 metros una solución que es una simple rotonda que permite
que esos coches que continuamente dan ese cambio de sentido en la puerta de un colegio dejen de dar ese cambio de sentido, porque además, ¿qué es lo que produce? Continuos accidentes. Puede haber accidentes toda la semana. Hablamos, por ejemplo, de la carretera de La Pardilla. Estamos hablando de una carretera que viene de la Gran Canaria 1 y nos sitúa en lo que es la zona de San Juan, la zona de Tara, la zona de La Majadilla, la zona de la Higuera Canaria, de La Gavia, de toda la zona de Valsequillo, San José de las Longueras, La Herradura. Pues todos esos ciudadanos y esos vehículos que transitan por esa vía no tienen ningún tipo de señalización donde les permita seguridad, no solo a los conductores y a los que van en los coches, sino también a quienes viven en esa primera línea de esas carreteras. Hay una demanda histórica por parte de Coalición Canaria, que nosotros, por ejemplo, la hemos presentado como enmienda a los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria y no se nos ha hecho caso, fue rechazada esa enmienda, que es comenzar con lo que son los proyectos de un anexo a esa carretera. La carretera no puede continuar siendo una vía tan importante y, como todos sabemos, a pesar de este paréntesis que estamos viviendo de no tener tantos vehículos en marcha, porque desgraciadamente no tenemos a la ciudadanía empleada en este momento, porque hay mucha gente en ERTE. Eso es penoso, pero esa situación hace que haya menos vehículos y eso hace que a lo mejor de repente creamos que el problema está solucionado y el problema no está solucionado. Lo que tenemos que hacer es buscar y tener visión a largo plazo, y si ahora es un momento de pausa, sería el momento de comenzar haciendo esas alternativas a las vías que no son ahora mismo seguras para los ciudadanos y las ciudadanas de Gran Canaria. Y en general, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria tiene una asignatura pendiente, y la asignatura pendiente son sus carreteras. Sus carreteras no son una prioridad en este momento, pero ya no solo porque no sea una prioridad, porque la conectividad no sea efectiva, sino por la seguridad de esos tramos de riesgo de los que hablamos. Hay tramos que son peligrosísimos y en las carreteras, y yo creo que hay que ponerle cabeza, hay que ponerle sobre todo gestión y hay que inyectarle dinero. Pero es que ese dinero existe, y como yo le decía al consejero, el consejero se molestó mucho porque yo le decía, porque evidentemente cuando a ti te dicen las verdades a la cara, pues te puede molestar, pero es que las verdades no deben molestar, lo que debes es pensar en Gran Canaria y en los gran canarios y en las Gran Canarias, pero claro, a veces cuando se pone por encima los intereses partidistas a los intereses de las personas, pues ocurre lo que ocurre, que te molesta. Y yo le decía, si usted no tiene recursos económicos para poder afrontar el mejorar las carreteras de esta isla, inste usted al Estado o a la comunidad autónoma para que inste al Estado para que nos pague todo el dinero que nos debe de todos los convenios de carreteras que no nos han pagado durante todos estos años. Es más, tenemos una sentencia que no han cumplido el Estado con Canarias de 400 millones de euros que quedaron en el camino y que nunca nos llegó a Canarias, y que ahora dicen que nos van a pagar 400 millones de euros y que eso justifica la sentencia. Eso no justifica la sentencia. La sentencia fue de años anteriores que no se pagó ese dinero, pero los de ahora tienen que llegar, los de 2021, 22, 23, todos esos tienen que llegar. Y no podemos justificar lo injustificable. Si hay dinero para los mejores AVE y que llegue el AVE a Galicia y que llegue el AVE al País Vasco y Andalucía, ¿cómo nosotros no podemos reivindicar que a Canarias llegue el dinero que le corresponde para tener unas vías seguras y para nosotros poder movernos de forma segura por nuestra tierra? ¿Por qué no nos reivindicamos? Porque tenemos que cerrar la boca y callarnos porque el Estado es el partido mío. Pues yo creo que no. por la situación, el actual gobierno, el del Pacto de las Flores, estaba pidiendo desviar esas partidas presupuestarias para el tema del COVID, para el tema de reactivación del empleo y del turismo y demás. Era lo que pretendía en este caso el diputado Pedro Quevedo. Primero que nada, si cumplieran con todo el dinero que nos debe, sí, ellos podrían decir, una anualidad la quiero coger para el tema del COVID y para el tema de cubrir necesidades. Primero yo no lo entendería. Y no lo entendería por una razón, y es que aquí a Canarias van a llegar miles de euros. Y ellos ya están diciendo que no van a poder ejecutar
y gestionar todo el dinero que va a llegar, porque va a llegar dinero de Europa al Estado y el Estado va a transferir a las comunidades autónomas ese dinero. Y las comunidades autónomas tendrán que gastárselo en aquellas cuestiones que, evidentemente, sobre todo en aquellas repercusiones que haya tenido el COVID y en aquellas deficiencias que haya podido tener el COVID con respecto a empresas, a pymes, a autónomos. Todo eso tiene que ser cubierto. Tenemos que ayudar a las empresas a que puedan salir adelante, porque esos son puestos de trabajo. Nosotros presentamos una moción que decían que el tema del IBI a los ayuntamientos que se les compensara para aquellos servicios hoteleros y aquellos servicios que tuvieran que ver con el turismo. Porque es mejor poder compensar un año el IBI que tener que cerrar ese servicio, sea el que sea, que son puestos de trabajo, y no tenerlos nunca más. Porque no sería que no vas a tener el IBI este año, sería que no vas a tener el IBI durante muchísimos años. Dada esta circunstancia, pues la comunidad autónoma se puede permitir hacer eso de pagar el IBI a los ayuntamientos en compensación de lo que tengan que pagar esos hoteleros, esas empresas que dependen del turismo, sobre todo las empresas que dependen del turismo. Y con esa compensación pues no garantizamos que esas personas que ahora mismo están en el ERTE pues puedan salir algún día del ERTE, porque hemos garantizado que no tengan que cerrar sus puertas para siempre. Porque claro, si yo no tengo ningún ingreso en este año ni en el año pasado y yo encima tengo que pagar unos impuestos, pues imagínense, es lo mismo que les pasa ahora mismo a aquellas personas que están cobrando el ERTE o aquellas personas que están cobrando el ingreso mínimo vital. Les hacen este año hacer la declaración de la renta de lo que ingresaron el año pasado, cuando ahora mismo a lo mejor están cobrando la cuarta parte de lo que pudieron cobrar el año pasado, porque no cobras lo mismo cuando estás en ERTE que cuando estás trabajando, no cobras lo mismo cuando estás desempleado y tienes que pedir el ingreso mínimo vital que cuando estás trabajando. Y a todas esas personas les hacen hacer la declaración y pagar lo que les corresponde pagar del año pasado, cuando ni siquiera tengo este año ingresos para poder hacer frente a cubrir las necesidades básicas. Pero tiene un problema añadido. El problema añadido es que tiene dos pagadores. Y cuando se tiene dos pagadores, ese pues es el problema. El índice de la cuota a pagar, pues el máximo cuando tienes un pagador son 21.000 euros obligados para hacer la declaración de la renta, y el máximo con dos pagadores son 11.000 euros, por lo cual va a haber más de 50.000 personas físicas afectadas en Canarias que no tenían que hacer la declaración de la renta y la van a tener que hacer, y como no ha tenido retenciones, porque con los ERTE no tiene retenciones, desgraciadamente más de uno se van a llevar un susto, pero más que un susto. ¿Y usted cree que la comunidad autónoma no tendría que haber hecho previsiones para todo eso, haberlo puesto sobre la mesa, en una mesa de negociación con el Estado, poniendo la situación de Canarias? Porque la situación de Canarias es que dependemos del turismo. De Canarias, es de toda España. Es de toda España, pero es que en Canarias dependemos casi exclusivamente del turismo, y no es lo mismo no sé, por ejemplo, cualquier otra comunidad autónoma que no dependa casi en exclusividad del turismo, como en Canarias. O yo por lo menos lo veo desde el punto de vista de que tengo que defender a mi tierra y a mi gente. Y como yo tengo que defender a mi tierra y a mi gente, pues pongo a Canarias, pero de repente todas las comunidades autónomas se tenían que haber sentado con el Estado, con el presidente del gobierno, y decirle, oye, vamos a tener este problema con la declaración de la renta este año, pues vamos a tener que resolverlo de alguna manera. Y esa manera tenían que haberse puesto de acuerdo para resolverlo, pero es que ni siquiera tienen un poco de visión, ni el Pacto de las Flores, ni el pacto que tenemos en el Estado, que son exactamente los mismos, PSOE, Podemos, Nueva Canaria, todos estos no tienen visión para salvar a la ciudadanía y a la sociedad antes de que caigan en una desgracia mayor. Ellos Hombre, lo que hacen, están centrados en las elecciones madrileñas, pues imagínense lo que les importa al resto del país. En las madrileñas, en las catalanas, en las andaluzas que quieren ahora, en las mociones de censura en Murcia, en las mociones de censura en Castilla y León, en todas las mociones de censura y en todos los lugares donde ellos consideran que pueden seguir ampliando. Y yo lo único que le digo a la ciudadanía es que abran los ojos y tengan en cuenta que no pueden tener memoria selectiva a corto plazo,
porque cuando lleguen las elecciones en el 2023, ellos buscarán la fórmula y la manera de creer que el mundo es color de rosa, y el mundo no es color de rosa, porque ahora mismo lo que están haciendo es, en vez de darnos el pescado, que nos den la caña para pescar, y no quieren darnos la caña. Efectivamente. Después, doña Gloria, me gustaría también en este caso la opinión, porque hay una aprobación inicial del reglamento del uso del muelle de Taliarte, que afecta en este caso a la ciudad de Telde. Efectivamente, sí. El muelle de Taliarte, que a pesar de ser un sitio importantísimo porque está la universidad y somos referentes en el mundo entero por muchas cuestiones, sobre todo por el tema de la investigación, no ha sido regulado a lo largo de los años. Entonces, en ese reglamento que se ha estado trabajando durante un año, pues uno pensaba que si se ha estado trabajando durante un año, recogiera todas la idiosincrasia del lugar, que recogiera las sensibilidades del lugar y que recogiera todas las demandas que históricamente han tenido los teldenses, porque yo me he encontrado con muchísimos teldenses que por lo que ahora que se hace la aprobación inicial nosotros no hemos votado a favor, porque no recogía todas esas demandas que ha tenido la ciudadanía, y no entendíamos cómo haces un reglamento para modernizar una situación y para adaptar una situación al momento, y lo que hace es que no recoges todas aquellas demandas históricas. Demandas, por ejemplo, de aquellas personas que tienen embarcaciones de recreo, una moto acuática, una embarcación pequeña. Toda esa gente se tiene que ir al muelle de Agaete, por ejemplo, o Arinaga, porque nosotros no tenemos ningún sitio por donde ellos puedan entrar a embarcar. Ahora mismo le permite Taliarte si pides un permiso con 48 horas de antelación. Y yo digo, los canarios no sabemos perfectamente que nosotros dependemos del viento, del momento del mar, del agua, como para no tener claro en 48 horas antes si tú te puedes coger una embarcación de recreo o no la puedes coger, con lo cual ese sistema no funciona. Tenemos que irnos a un sistema como el que tiene Puertos Canarios, por ejemplo, que entregas a principio de año la documentación de la embarcación y la tuya, y lo que haces es que después durante el año pagas una tasa el día que quieres ir, en el momento que quieres ir, a la persona que está en la entrada, y puedes con la documentación y los permisos entrar. Pues queremos que eso se recoja y que sea así también para el muelle de Taliarte, que pueda estar al servicio de la ciudadanía. En Telde tenemos más de 102.000 habitantes, pero es que en el entorno también tenemos muchísimos habitantes en otros municipios como Valsequillo, como Ingenio, como toda la zona del entorno, y esa zona se tiene que ir a Agaete. Y cuando yo escucho estas cosas, y hay muchísima gente que le gusta tener sus pequeñas embarcaciones de recreo, pues no tienen ese espacio. No se recoge en el reglamento, pero es que tampoco se recoge en el reglamento ni siquiera las fiestas de la Virgen del Carmen, algo que forma parte de la idiosincrasia de la cofradía de allí, que celebran todos los años las fiestas, y uno dice, vamos a ver, lo que no está escrito ni siquiera se puede pedir un permiso, porque cuando alguien vaya a pedir un permiso para desarrollar unas fiestas allí, el técnico, cuando vea el documento y vea que no recoge el reglamento que se pueda desarrollar las fiestas y celebrar las fiestas allí, pues evidentemente negará que se desarrollen las fiestas allí, y nadie se ha percatado de eso. Ahora bien, cuando llega el día de celebrar las fiestas, ir a las procesiones y a las misas, son los primeros que se ponen delante o detrás de la Virgen o al lado del presidente o al lado, para ir a la procesión. Eso sí, sacarse la foto todo el mundo, pero en un momento como este no fueron capaces ni siquiera de abstenerse porque no estaba el reglamento como debía estar. Hubieron como esas muchísimas cuestiones que no se recogían en el reglamento, y allí todo el mundo votó a favor, menos nosotros, que nos abstuvimos, porque hasta que el reglamento no recoja realmente las necesidades que tenemos, no solo los teldenses, que somos 102.000 teldenses, sino el resto de los habitantes de Gran Canaria, no vamos a votar a favor. Y eso lo tenemos que entender todo, porque mire lo que ha pasado con el muelle de Las Palmas, con lo que es el muelle deportivo de Las Palmas. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvieron cerrados los restaurantes aquellos?
perdiendo miles y miles de euros, mandando a todo el mundo al paro porque no podían abrir por una circunstancia que más o menos tenían algo que ver con esta historia de que no se hacen los reglamentos como se deben hacer. Los reglamentos y las ordenanzas y todos esos marcos que van a regular algo, yo creo que no solo tienen que estar en manos de quienes están sentados en los despachos, tienen que estar también escuchando a quienes están en el lugar y han estado durante años. Y eso es lo que le falta, por ejemplo, al Cabildo de Gran Canaria. No veo frescura, no veo consejeros y consejeras en la calle, no veo que estén al día de lo que realmente necesitan y demandan los gran canarios y las Gran Canarias, y de repente llegan allí y yo siento como la canción de Felices los Cuatro, porque claro, ahí está Nueva Canarias, ahí está Podemos, ahí está el PSOE y ahí está algunos más que se unen a votar a favor de todo lo que ellos digan, y la verdad que es una pena. Es una pena que vivan en un mundo paralelo al que vive y está ahora mismo la ciudadanía. ¿Con esa posición el grupo de gobierno se ha replanteado modificar? Ellos lo que dicen es que es una aprobación inicial, que se hagan las alegaciones que consideren que se deben hacer, que nosotros la vamos a hacer, también probablemente la cofradía también haga alegaciones, porque evidentemente ellos es son la afectados celebración directamente. Sí, y la institución también, el Ayuntamiento de Telde también haga alegaciones, porque también están afectados, porque son los ciudadanos de Telde también quienes hacen esas demandas y piden que se regule de otra forma la entrada al muelle de Taliarte. Por parte también del Cabildo, en este caso el grupo de gobierno está constantemente con continuas modificaciones de crédito en esos presupuestos y no solo en los presupuestos, sino en pago de proveedores. Mire, lo de las modificaciones de crédito, yo la verdad que me he leído pocos expedientes, pero es que ha sido de las cosas que más me han sorprendido porque me han impactado. Me han impactado porque yo no puedo entender cómo en este momento de pandemia, en este momento en el que la ciudadanía lo más que pide es un puesto de trabajo, como le decía, la gente no quiere que le des el pescado, quiere que le des la caña para pescar. Y ellos tienen una filosofía, por lo que yo observo, de dar a todo el mundo una subvención, a todo el mundo una ayudita y con eso van tirando. Y esa no es la filosofía. La filosofía para sacar adelante a la familia y a la sociedad tiene que ser la de buscar empleo. Y cuando yo veo que para hacer ellos una modificación de crédito, para darle de alta a ellos a algo que ellos consideran que es oportuno en ese momento, dan de baja a una partida que es para el empleo, para el fomento del empleo, y quitan 2 millones de euros para el fomento del empleo. O sea, todos esos planes de empleo que llegan a los ayuntamientos, ellos quitan 2 millones de euros del Cabildo. Todo eso que les mandaban a los ayuntamientos para fomentar el empleo, y cuando de repente ves que quitan 2 millones de euros del fomento del empleo, de los planes de empleo, a uno pues se le cae el mundo a los pies y no entiendes qué es lo que pasa, porque yo lo hubiese quitado de otra cosa, de publicidad, lo hubiese quitado de lo que fuese, pero desde luego que no de los planes de empleo. Y ves eso y ves que quitan 600.000 euros del deporte, que ahora mismo con el tema que estamos teniendo, el problema que estamos teniendo con la salud mental, el deporte está siendo una alternativa para la sociedad, para que puedan salir del bucle en el que desgraciadamente nos hemos metido por la falta de empleo, porque estamos en ERTE, estamos en situaciones duras, porque muchos familiares están pasándolo mal o porque nosotros lo hemos pasado mal, porque han vivido la situación de COVID. Rehabilitarte de un COVID no siempre para todo el mundo es igual. Hay personas que se rehabilitan de un COVID sin que tengan ninguna secuela, pero hay otras muchas que tienen secuelas y lo que les ayuda es practicar deporte. Pues ellos, Cabildo de Gran Canaria, le quita 600.000 euros al deporte, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú no entiendes, y vuelvo a repetir, que yo lo que creo es que les falta estar al lado de la calle. Y yo ya lo que creo, al final, es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha tenido 6 años para tener un modelo de isla y tener una isla adaptada a los tiempos. En 2 años no va a ser nada nuevo, porque no puede hacerlo. Yo creo que ya ha tocado el techo que debía tocar y no es válido para esta isla. Esta isla tiene que volver a proyectarse como isla, el volver a buscar recursos que lleguen y que fomenten el empleo, sobre todo, que activen la economía y que nos den
una esperanza de futuro, y ya este presidente del Cabildo de Gran Canaria no tiene el perfil, ni tiene la capacidad de gestión, ni tiene ese arrojo necesario para plantarse ni a la comunidad autónoma ni al Estado para decir, no, Gran Canaria existe y Gran Canaria necesita, por su situación, otras acciones que no son las que ustedes nos están dando. Por lo tanto, yo lo que creo es que o hay un cambio en el 23 o la isla seguirá retrocediendo, que es la sensación que uno tiene, que esta isla retrocede. Por otro lado, ¿cómo le ha parecido, qué valoración hace la intervención del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Antonio Morales, en el Senado? Pues mire, hablando del presidente, pues lo que le decía, yo he hecho en falta frescura en esa intervención y he hecho en falta que es imposible, porque hay cosas en las que a veces la gran mayoría de las organizaciones políticas quieren pasar de puntilla, sobre todo cuando están gobernando, y no se puede pasar de puntilla. En la intervención de Antonio Morales es imposible que pueda hablar un presidente de un cabildo de una isla como Gran Canaria, de un modelo de isla para el futuro, cuando tú eres incapaz de reconocer que tienes casi 10.000 personas más viviendo en esta isla o malviviendo en esta isla y no los reconoces porque eres incapaz de hablar de la situación que están viviendo. Porque realmente si queremos dignificar a esos que llegan, primero tenemos que empezar por reconocer que están en esta isla, no porque se hayan ido de los centros donde estaban recogiendo los inmigrantes por situaciones diferentes, no quiere decir que se hayan ido de la isla, siguen en esta isla y no se saben dónde están. Lo único que se sabe es que están en las calles, es que están debajo de los puentes, es que están en situaciones que no son dignas para ningún ser humano, y eso lo viven los gran canarios y la Gran Canaria día tras día, con lo cual ningún presidente del Cabildo le puede hablar a ningún gran canario ni Gran Canaria de un modelo de isla cuando no empieza reconociendo que hay que darle una solución a este problema que tenemos de 10.000 personas más en esta isla y que el Estado no quiere reconocer que hay que hacer una distribución equitativa y solidaria por todo el territorio de España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de los menores no acompañados. Yo conozco familias que han tenido menores no acompañados en acogimiento y los han escolarizado y esos niños hoy en día hablan español. Pero claro, conozco una familia, 2 familias, y esos menores están escolarizados. Pero es que todo el resto de los menores que tienen en alquileres que de repente se sacan de no sé dónde y les pagan una barbaridad para que les permitan alquilar esos espacios para meter a esos niños, para mí, de una forma hacinada, no tienen las condiciones adecuadas y además la educación no es esa educación de la que hablan en los congresos Nueva Canarias, el PSOE, Podemos, en la educación universal para todos los niños y para todas las niñas. ¿Dónde está esa educación universal? A lo mejor no creen que si hiciéramos esa distribución por todo el territorio de España, habría familias por todo el territorio de España que quisieran hacer esos acogimientos y podrían estar escolarizados y podrían a lo mejor tener un futuro. Es que aquí no van a tener un futuro, porque aquí los tienen en una cárcel, es como estar en una cárcel y no podemos permitir que a nadie se le libre de su libertad. Y en este momento no a los menores, que los menores podríamos buscar esa alternativa que le digo en todas las familias del territorio español, pero es que no les permiten salir de aquí. Pero ¿y los adultos? ¿Por qué les libramos de libertad? ¿Por qué no les permitimos salir de Gran Canaria? Es que algunos de ellos decían, en el día de ayer leí una entrevista que decía, si yo sé que a donde vengo es aquí, yo lo único que quiero es volverme a mi tierra, allí donde estaba, porque estaba mejor que lo que estoy aquí, porque aquí estoy en la calle. Viven en la calle, viven en unas situaciones que no se debe permitir, porque no tienen las necesidades básicas cubiertas, y eso no lo podemos permitir. Con lo cual, cuando a mí, un presidente del Cabildo de Gran Canaria, no reconoce que tiene 10.000 personas más en esta isla, y que no tiene recursos, porque el recurso no puede ser que el Estado le diga, no, es que yo le he comprado a usted una nave industrial en el Cebadal, que eso es lo que acaba de decir el Estado, para poner a los inmigrantes. Una nave industrial, ¿pero qué son? ¿Qué son? ¿No son personas? ¿No son seres humanos también? Una nave industrial para meter a esas personas.
Pues ese no es el camino tampoco, porque es salir de un lado para meterlos en otro. Ese no es el camino. La cárcel sigue siendo la misma. Nuestra isla es lo que es, rodeada de agua. Ellos no se pueden mover si no les permiten moverse o a través del avión o a través del barco, y no se lo permite el Estado. Les impiden poder salir de la isla, y yo creo que eso no es justo ni para ellos ni para los que estamos aquí, pero sobre todo para ellos. Y alguien que es presidente de una isla puede hablar de un modelo de isla cuando no afronta el mayor de los problemas que tenemos en esta isla después del desempleo que hay en esta isla. No podemos. Hoy estaba viendo un vídeo que mandaba de unas peleas increíbles, de una situación ya de extrema, que la convivencia, cuando se tiene en esas circunstancias, pues es una convivencia que se vuelve a veces agresiva, porque por muchos indicadores, y los indicadores de riesgo a que te lleven a situaciones violentas, pues probablemente sean mayores que los indicadores de protección que les estemos dando. Y yo entiendo que ni desde este Cabildo Insular de Gran Canaria se le está dando ningún indicador de protección, ni desde la comunidad autónoma, el presidente del Gobierno de Canarias, ni el presidente del Gobierno del Estado, don Pedro Sánchez. Ninguno de ellos, ni Podemos, ni Pablo Iglesias, ni nadie que se les llena la boca de ser los máximos solidarios, ninguno de ellos son capaces de afrontar la situación como merece ser atendidos todos esos seres humanos que ahora mismo están malviviendo. Pero alza la voz ahora, y en este caso se apunta también el presidente del Cabildo, mientras tenía que pronunciarse, y era una alcaldesa como es la alcaldesa del municipio de Mogán, que Onale Bueno, que tuvo que decir: oye, mire, la situación que están afinando aquí los inmigrantes en el muelle de Arguineguín es inhumanamente más de, en esos momentos, 2.500 personas afincadas y metidas en un pequeño espacio. Ahí no estaba el presidente del Cabildo. Yo creo que en ningún momento han estado a la altura, Paco. En ningún momento. Usted entienda que para que las cosas se resuelvan tiene que estar desde el minuto uno pendiente de lo que ocurre y tener la visión de saber qué va a seguir sucediendo y cómo voy a afrontar la situación desde el minuto uno. Cuando desde el minuto uno no existe, ni están, ni se les espera, evidentemente llegamos a este momento donde estamos. Y si antes estábamos aquí, ahora estamos aquí. Y vamos a seguir creciendo y no vamos a poder afrontar la situación. Y yo lo que, de verdad, yo entiendo que afrontamos la situación de frente, yo digo, no son capaces. Si no lo quiere hacer Ángel Víctor Torres porque se le pueden enfadar de Madrid y se puede montar un zaperoco y ellos no quieren enfadarse con Madrid ni que Madrid se enfaden con ellos, no puede el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, crear un foro en Gran Canaria donde estén las entidades, las instituciones, el Estado, todo el mundo sentado buscando soluciones, buscando una hoja de ruta, buscando cuáles son las líneas a seguir para poder solucionar un problema que tenemos en la isla. Y es un problema no solo para los que viven en la isla, sino para esas personas que lo que yo no puedo entender es cómo durante tantos años han levantado la bandera de la solidaridad y ahora de repente esa bandera no existe. ¿Dónde está la bandera de la solidaridad en este momento? No existe. Efectivamente. Por otro lado, hay una aprobación definitiva del acuerdo de imposición de la tasa y la ordenanza fiscal reguladora, fíjate por dónde, de la tasa por la presentación de servicio de la depuración de aguas residuales de la depuradora de Ginama. Efectivamente, mire, es que es una cosa detrás de otra. Yo no sé si de repente yo he llegado y me he encontrado todo, o si esto ha sido el modus operandi a lo largo de todo este tiempo y no nos hemos enterado, pero es que lo primero que me encuentro es, en medio de una pandemia, donde los ayuntamientos han tenido que ser la puerta de entrada, han tenido que ser quienes han mantenido todas las situaciones de emergencia social, han tenido que ayudar a los propios centros de salud, porque en ocasiones estaban tan desbordados que tiraron de los ayuntamientos para lo que hiciera falta, para carpas, para bancos, para lo que hiciera falta.
Han tenido que acoger a las personas sin techos que había incluso en el aeropuerto. El Estado no se hizo cargo, AENA no se hizo cargo. Todos esos sin techos se hicieron cargo los ayuntamientos. Después de toda la situación de ayudar y estar pendientes que no le faltara el agua a nadie, porque es primordial. En una pandemia como esta, sanitaria, el agua es primordial. ¿A usted le parece razonable que de repente el Cabildo de Gran Canaria en plena pandemia suba la tasa de la depuradora de 0,52 a 0,69, que eso es un coste para el Ayuntamiento de Telde, por ejemplo, de más de 400.000 euros, cuando el Ayuntamiento de Telde hace esa depuración por 0,19? A lo mejor el Ayuntamiento la hace baja, pero tendría que subirla, pero no lo que hace el Cabildo de Gran Canaria, 0,62 el metro cúbico de depuración, un coste de 400.000 euros que le tiene que pagar el Ayuntamiento al Cabildo, un Cabildo que tiene millones en los bancos. O sea, tú, en vez de ayudar al ayuntamiento en este momento y decir, oye, no, este no es el momento de subir la tasa de la depuradora, ya habrá momentos mejores, ya habrá mayor solvencia de los ayuntamientos, ya le llegará recursos a los ayuntamientos, porque también lo que la ciudadanía debe saber es que a los ayuntamientos no les ha llegado un céntimo, ni un céntimo del Estado, que ellos han afrontado la situación de COVID, la situación de pandemia con los recursos propios, pero todos los ayuntamientos de la isla, todo. Y el Cabildo de Gran Canaria, más allá de ayudar, lo que hace es que le sube la tasa del agua, que me dices de otra cosa y yo digo, bueno, pues a lo mejor, pero del agua, que es un elemento básico que se le ha puesto a todo el mundo, que se le está poniendo a todo el mundo, lo escuchamos continuamente, que está llegando el agua incluso a aquellos lugares donde nunca habían tenido agua, y es que 400.000 euros, a lo mejor un ayuntamiento puede afrontarlo, pero si le sigue sin llegar recursos al ayuntamiento y el ayuntamiento va a tener que seguir haciendo frente a la pandemia, a la familia, probablemente tendrá que subir el ayuntamiento la tasa del recibo del agua a los ciudadanos. Pues no será culpa del ayuntamiento, que eso que lo sepan los ciudadanos, será culpa de un cabildo que ha sido incapaz de esperar a que acabe la pandemia para subir la tasa de la depuradora de Ginama, para que nosotros podamos tener agua en condiciones, porque además es algo básico y esencial, sobre todo en todas las familias, pero sobre todo en las familias donde hay menores y hay personas mayores, es súper importante. Y para una persona mayor, a lo mejor alguien dice, 20 euros no son nada. Que le digan a un mayor si 20 euros, cuando cobran una pensión de 300, 400 euros, si 20 euros no son nada. 20 euros es mucho dinero para quienes cobran 300 y 400 euros. Es mucho dinero. Y yo creo que es injusto, esa es la palabra, es injusto que tengamos un Cabildo de Gran Canaria tan insolidario como para hacer esto en este momento de pandemia. Estamos viendo esta situación y yo no sé, no lo entiendo. Esta situación caótica, está en una situación de incertidumbre, está en una situación que la bota de alarma está ahí, donde estamos viendo empresas importantes que están asumidas en un concurso de acreedores. Efectivamente. Cuando uno ve, porque vamos a hablar claro, uno ve a los trabajadores de tantos años esperando por la ampliación de la carretera de Melenara y de repente ves a esos trabajadores que tienen que hacer esa huelga 2 horas al día. Yo me imagino que lo hacen con el mayor dolor de su alma y con la dureza de que no tener tu sueldo mensualmente es durísimo para cualquier familia, porque evidentemente ni tiene, es que es un limbo, y cuando te quedas en el limbo no hay nada peor que quedarte en el limbo, porque a veces dices, mira, pues estoy desempleado y me han despedido, pues bueno, cobro el paro y a lo mejor voy haciendo malabares y voy pagando los recibos, la luz, el agua, el alquiler o la hipoteca, voy haciendo algo, pero cuando estás en un limbo en el que ni tu empresa te paga el sueldo ni puedes acogerte al desempleo, pues eso tiene que ser durísimo. Ahí ya evidentemente o tienes familia y amigos para poder apoyarte y que esa situación llevarla lo mejor posible, o es muy difícil. También es verdad que en ese momento las instituciones tendrán que estar al lado de esa familia, de todas esas familias, porque
Si no, es que no, ¿cómo pueden salir esas familias adelante? Porque se les irá acumulando los recibos del agua, de la luz, del alquiler o de la hipoteca, se les irá acumulando uno detrás de otro y todo eso son intereses. De la hipoteca se le podrá acumular 2, el tercero ya es un desahucio. Imagínese pensar que toda tristemente, tu vida, pero es así. Así, toda tu vida trabajando, cada día de tu vida vas a trabajar y no es porque no pueda pagar la hipoteca, sino porque está trabajando y no le están pagando y no puede pagar la hipoteca. A ver quién lo entiende. Mire, yo en la crisis del 2008, yo estaba de concejala de servicios sociales y yo dije que yo solo me faltó quedarme a dormir en la concejalía. Ahí estábamos mañana, tarde y noche. Pero claro, el hecho de que yo iba mañana, tarde y noche hacía que los trabajadores y las trabajadoras estuvieran. Yo se lo agradecí eternamente y yo chapó por el trabajo que hicieron las trabajadoras sociales, los educadores, los administrativos. Iban por la mañana e iban por la tarde. Y yo no les decía que fueran, pero ellos veían la necesidad. En aquel momento muchas empresas y empresas conocidas de Telde estaban en esta misma situación y la gente se vio en la misma situación. Pues yo busqué recursos de debajo de las piedras. Recuerdo irme a Tenerife y sentarme en la puerta del despacho. En aquel momento estaba Inés Roja, de consejera, y decir, yo de aquí no me muevo hasta que no hable con ella. Y le dije, necesito para Telde que me eches una mano porque necesito pagar hipotecas, pagar alquileres, pagar recibos de agua, de luz, comida y todo, porque a esta gente no le van a quitar la casa, porque como decía usted, a los 3 meses de no pagar una hipoteca o un alquiler, te quitan la casa, y yo no iba a permitir que eso pasara. Pues efectivamente no pasó y estuvimos al pie del cañón todos a una, y yo, por ejemplo, hoy en día echo en falta, yo no veo a una Noemí Santana, consejera de políticas sociales en el gobierno de Canarias, por ningún sitio. Yo no veo a una Isabel Mena, consejera de políticas sociales en el Cabildo de Gran Canaria, por ningún sitio. Y ya si nos vamos al ministro de políticas sociales, que ha hecho así, don Pablo Iglesias, y ha dejado ahí tirado a todo el mundo, porque no hemos hablado del ingreso mínimo vital, pero eso ha sido un engaño para miles de familias, un engaño. Doña Gloria Cabrera, un placer tenerla en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y analizar la actualidad. Muchísimas gracias a ustedes y encantada, y para lo que necesiten ya saben dónde estamos. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con la consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria de la formación política Coalición Canaria, doña Gloria Cabrera. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.